Bueno, vamos a hablar del tema sanitario, vamos a hablar de las terapias intensivas, cómo están en distintos lugares del país. Por eso vamos a sumar ya en línea, Jorge, ayúdame, está Luciana Ortiz, que es médica en Neuquén, hablábamos de ella la semana pasada. Está Sandra Mayorana, que es médica titular de ASBRA Santa Fe, y Oscar Atienza, que es médico cirujano de Córdoba. ¿Están los tres para charlar? Acá los tenemos. ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bueno, a ver, buenas tardes. Vamos a arrancar a ver por la provincia de Neuquén, que el otro día hablábamos y nos contaban de que estaban priorizando pacientes, ¿no? Que estaban de alguna manera eligiendo pacientes o priorizando por el tema del colapso. ¿Cómo está la situación hoy? Hoy estamos, buenas tardes, hoy estamos un poquito mejor de lo que era el panorama hace unos días. Llevamos 3 semanas de muy difícil situación, con totalmente ocupadas las camas de terapia intensiva, un total de camas de 350 para 900 casos diarios y 6.000 casos activos. Claro. Siguen habiendo muchísimos enfermos en las guardias de los hospitales que todavía no acceden a una unidad ni siquiera de terapia intensiva, una internación de baja o de mediana complejidad. Siguen habiendo unos cuellos de botella en las guardias, pero desde ayer parece haber empezado a fluir, al menos lentamente, y eso nos da una pequeña esperanza y no tener la situación esa tan terrible que tuvimos que vivir. De todas formas, siguen falleciendo pacientes muy jóvenes en las guardias de los hospitales por no poder acceder a un tratamiento como corresponde. Esta es la situación neuquina hoy. Qué dato dramático que nos está dando, doctora Ortiz. ¿Pasa lo mismo en Santa Fe, doctora Mayorana? Sí, nosotros estamos en emergencia sanitaria. La ocupación de camas de terapia con respirador en toda la provincia, tanto en la parte pública como en la parte privada, está en el 98%. No voy a decir localidad por localidad, pero ya es de norte a sur de la provincia, está todo ocupado con muchísimos problemas, sobre todo, bueno, para conseguir una cama ni hablemos, para el paciente que va. Ahora, las ambulancias dando vuelta porque no tienen dónde bajar los pacientes, y atención primaria de la salud, que es la primera barrera, cuando detecta el paciente que hay que internar, está horas esperando la ambulancia para que lo traslade porque están ocupadas y la mayoría de las veces también no tienen cama. O sea que, para darle un ejemplo, un centro de salud que cierra a las 19 horas, el otro día estuvo hasta las 21:30 con el paciente, esperando que alguna ambulancia se desocupara y pudiera ubicarlo en algún lugar. Ahora, doctora, antes de pasar al doctor Atienza en Córdoba, quería preguntarle puntualmente por la situación de Santa Fe, porque usted cuenta esta situación de crisis, esta situación muy grave, y choca con las imágenes que hemos visto en las últimas horas, en los últimos días de la provincia de Santa Fe, de la ciudad de Rosario, donde hemos visto manifestaciones de médicos y de muchas personas que lo siguen quejándose de las restricciones, todos sin barbijo. Hemos visto en las últimas horas los festejos de los hinchas de Colón por el campeonato, también mucha gente en la calle. ¿Cómo lo viven eso ustedes? ¿Y qué preocupación les da para el futuro? Y la gente de salud lo vive muy mal, porque el personal de salud está absolutamente diezmado, está agotado, no se da abasto, se están poniendo camas de terapia hasta en las guardias generales, y el médico que atiende al que viene de la calle tiene que atender un paciente con un respirador en un lugar donde nunca lo hubo. Se vive muy mal. Por eso yo escuchaba recién lo que hicieron en Catamarca, y yo creo que la sanción tiene que ser una tarea comunitaria de ir a trabajar en un lugar donde se atiende COVID. Claro. Me parece que es la única forma de que la población que no toma conciencia de esto la tome. Claro, muy buena esa observación que hace. Vamos al doctor Atienza en Córdoba. Doctor, ¿cómo es la situación allí con 5.000 contagios diarios? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la comunicación. Bueno, Córdoba muy compleja. En Córdoba ya hace prácticamente 20 días que estamos con un colapso sanitario. Para que tengan una idea, en Córdoba teníamos 2.903 camas de terapia intensiva. Yo escucho las 300, 400 que tienen otras provincias. Bueno, acá tenemos 10 veces más. 2.903 camas de terapia intensiva teníamos el 11 de mayo y se agregaron 400 más. Llegamos a 3.303 camas de terapia intensiva, que hoy están todas completas, todas llenas.
Y pasa lo mismo que pasa en Neuquén y que pasa en Santa Fe. Ya vemos gente atendida, por ejemplo, en los box de las guardias. Ya vemos allí la gente con respiradores y empezamos a ver algunos hospitales que empiezan a agregar o a improvisar camas en algunos de los pasillos de los hospitales. La verdad que esa es la situación, es extremadamente compleja. Hace tiempo ya que en Córdoba estamos transitando el colapso sanitario, por eso es que hoy estamos en fase 1, decidió el gobierno volver a fase 1, porque a un ritmo de 5.000 contagios diarios vamos a tener un requerimiento de 250 camas diarias de terapia intensiva, que es el 5%. Es decir que en solo 10 días, para que tengan una idea, hoy Córdoba tiene 2.700 personas internadas en terapia intensiva. Es el 30% del total del país. Y en solo 10 días vamos a requerir la misma cantidad, porque a un ritmo de 5.000 contagios diarios entran en terapia intensiva 250 personas. Es el 5% que va derechito a la cama de terapia intensiva. Es decir, que solo 10 días vamos a duplicar esa cantidad. Por eso es extremadamente preocupante la situación de Córdoba, porque además no vamos a lograr frenar eso con el confinamiento porque esto recién va a impactar en el mes de julio. Perdón, vuelvo a la ronda, vuelvo a Neuquén. Esto quiere decir que hay gente que ya en Argentina muere porque no tiene un respirador, porque se lo colocan a otro, como ocurrió en Italia, por ejemplo. Doctor. Sí, en Neuquén viene pasando hace 3 semanas por lo menos, donde incluso personas muy jóvenes terminan falleciendo en camillas de los pasillos de los hospitales porque no pueden acceder a ni siquiera una cama común de internación. Pero sí, lamentablemente... Pero esto es terrible. A ver, doctora Ortiz, esto es terrible lo que nos está diciendo. Es decir, estamos poniendo en palabra algo que vimos en imagen del otro lado del mundo. Es decir, que hay gente que muere porque no accede a un respirador. ¿Esto ocurre en Neuquén hace cuántas semamas? Hace 3 semanas, no solo un respirador, sino ni siquiera una unidad de internación. Y en Neuquén es mucho más pequeña que por ahí las otras provincias, y acá nos conocemos todos, con lo cual el dolor es muy intenso, más cuando tenemos que atender a nuestros propios vecinos o a nuestros propios familiares. Es muy duro lo que se está viviendo, la restricción es... Al menos ahora en estos últimos 2 días o en las 24 horas se ha visto que sirve. Estamos en fase 1 con algunas dificultades como el resto de las provincias, pero la verdad que es muy difícil y sí, fallecen sin un tratamiento y sin un acceso al sistema de salud adecuado. ¿Qué pasa con Santa Fe, donde el sistema de salud es un sistema robusto, ¿no? Con hospitales en la ciudad de Rosario, en la ciudad de Santa Fe, provincial, municipal en Rosario, el caso de Leca, por ejemplo? ¿También muere gente porque no accede a una terapia? En realidad, el sistema se amplió, se aumentaron el número de camas, pero no hay personal. Es el mismo personal para muchos más pacientes y muchas más camas, y se está esperando y decidiendo y nos peleamos entre nosotros para conseguir una cama. Esta es la realidad. En Santa Fe... se trabaja cama caliente, hay gente que no llega a tener, o sea, en realidad la atención, cuando uno pone, en vez de un médico cada 6, 7 camas de terapia con respirador, un médico cada 10 o 15 camas, la atención no es la misma. Y lo mismo pasa en las salas generales y lo mismo pasa en una guardia donde el médico que atiende no es un terapista, y aparte de atender al paciente con respirador que le pusieron, porque ahí había un pico y lo podían poner, tiene que atender al que viene de la calle, y si es paciente COVID se tiene que vestir y desvestir con cada paciente que ve. O sea, la situación es dramática. Dramática. Doctora, espéreme, doctora Tienza, espéreme, que ahora le pregunto a usted por Córdoba porque tenemos información urgente. Los números de hoy. Los números de hoy acaban de llegar: 16.415 nuevos contagios en 24 horas, 347 fallecidos en esta jornada. Reiteramos, 16.415 contagios en las últimas 24 horas. Los muertos, 347, ha bajado, es un domingo, pero sigue menos siendo testeos. alta. Fíjate, mucho menos testeos. 78,7% de las camas terapia intensiva. Ese es el dato, ese es el dato. Que creo que es un dato porque en este momento hay 15 provincias con más del 80% de las camas UTI ocupadas y 5 provincias con más del 90%, lo escuchábamos recién a los doctores. El número de hoy aquí con ustedes para evidentemente tratar de ver si podemos
achicarlos todavía más, doctor, porque realmente siguen siendo muchos los muertos. Claro. Hemos mejorado un poquito la positividad, lo único 24,7%, estaba por arriba del 30%. Sí, yo lo que veo, que lamentablemente Dios está en todos lados, pero atiende en General Paz para adentro, ¿no? Claro. Yo vivo en la provincia y trabajo en la ciudad y veo la diferencia que hay, y todavía en provincias queridas como Córdoba, por la cual mi mamá es cordobesa y todos mis primos están allá, o Neuquén, que yo trabajé muchos años en Neuquén. Le digo, doctora, a la doctora de Neuquén me acaba de escribir del Juzgado Federal de Loma de Zamora, le van a pedir una declaración de lo que está diciendo porque esto es un crimen directamente, así que la van a ubicar del Juzgado Federal de Zapala para que haga una declaración de lo que está diciendo, que la gente se muere antes de ser atendida. Le aviso porque lo que dijo es muy fuerte. Me imagino que ya se sabe esto en Neuquén. No, pero lo que pasa es que venimos... como es un juzgado federal están tomando como si fuera... Claro, pero nosotros venimos contando esta situación de Neuquén, Mariano, si no recuerdo, hace y bueno, una semana. Lo pusimos acá, medio... a ver, esto lo pusimos acá la semana pasada. Pero digamos, no es una novedad, digamos, para las autoridades claro, porque federales. el problema de ellos es terriblemente declamativo, pero más que lo que están haciendo no pueden hacer. Claro. Tiene que actuar la justicia. Porque si no, están gritando desesperadamente lo que les pasa. ¿Qué margen tienen para actuar, digamos, si no tenemos médicos, si ya los médicos... No, lo que pasa es que ustedes tienen razón en lo que dijeron con el tema de las fiestas clandestinas. Porque la ciudad de Buenos Aires tiene la misma cantidad de gente que la provincia de Córdoba. 3 millones. Tiene más o menos la misma cantidad de camas de terapia intensiva, pero en la ciudad hay 2.000 casos positivos hoy. Y en Córdoba hay 5.000. Además, y en Rosario y Santa Fe pasa lo mismo. Pero, doctor, o sea que hay más cantidad de casos porque me parece que lamentablemente en la provincia, no las autoridades sanitarias, sino las autoridades políticas no controlan las fiestas clandestinas. No, las fiestas clandestinas del interior, en Córdoba, son al aire libre. Claro, es terrible. En los campos, en el medio del campo. No es tan fácil tampoco detectarlo. No es, a ver, ese es el tema. Porque teniendo la misma cantidad de camas de terapia están casi colapsados porque hay muchos más positivos. Bueno, ese es el tema. Ahora vamos a ir a Neuquén. A ver, ¿cómo recibe, doctora Ortiz, esto que dice acá el doctor Sachero, de que quizás la justicia federal de oficio requiera su testimonio? Cualquier cosa que pueda colaborar a disminuir esto que nos está pasando hoy en Neuquén, uno se pone a entera disposición y esto no es ningún secreto. Yo estaba viendo la cantidad de muertos que dicen totales en el país. Neuquén está en más o menos un promedio de 25 fallecidos por día en los últimos días. Fíjense el porcentaje, siendo una provincia tan pequeña, la altísima mortalidad que estamos teniendo porque son enfermos que no reciben el tratamiento adecuado. En una provincia donde, ya lo habíamos dicho, desde la primera ola a la segunda ola se redujo notablemente la cantidad de camas, la posibilidad de acceso por renuncias del personal de salud. Así que todo lo que uno pueda sumar para que esto, porque uno está hablando de nuestra propia gente, es nuestra propia familia, es mi hijo, mi madre, cualquiera de nosotros puede estar, por supuesto, a disposición para lo que sea. A ver, en Córdoba, doctora Tienza, ¿también muere gente que no llega a ser atendida? No, yo diría que está mucho más cerca de la situación de Santa Fe. Ahora, en este momento, por ejemplo, hay 560 personas con respirador, es altísimo, es una cantidad tremenda. No me consta ni tengo información que todavía se estén eligiendo pacientes en la provincia. Sí hay grandes dificultades para poder conseguir un lugar y se trabaja como se llama cama caliente, es decir, paciente que se da de alto, paciente que fallece, cama se ocupa inmediatamente. Y algunos pacientes por ahí hay demoras en conseguir una cama de terapia intensiva, como ocurre generalmente. Pero el sistema está totalmente colapsado. Digo, no dejemos de ver que cuando se ocupan 3.303 camas de terapia intensiva, la situación es extremadamente grave. Aun cuando algunos de ellos no están en verdaderas camas de terapia intensiva, sino que están en estos hospitales modulares que no son lo adecuado para pacientes COVID. Requieren una tecnología un poco superior, un ambiente un poco de mejor calidad. Digo, por eso es importante empezar a tomar medidas de prevención para que la gente no se enferme, porque una vez que se enferma y llega a estos lugares, no tiene las mismas chances estando en una carpa que estando en una terapia intensiva. Estando doctores acá que pueden decir si es así o no, pero no son las mismas posibilidades. De modo que hay que trabajar un poquito más en los aspectos preventivos, que la gente no se enferme, empezar a controlar un poco más a la calle, ¿no? Y los gobiernos que sean un poco más serios porque tienen el mensaje demasiado ambiguo y la gente cree que no pasa nada, que está todo bien,
y no es así. Acá en Córdoba nos decían que teníamos una ocupación de cama de terapia intensiva del 60% hasta hace 15 días. Y la verdad que de un día a otro nos dimos cuenta que no habían camas, que eso no era así, que lo que nos estaban informando era el porcentaje de pacientes COVID sobre el total de camas, y generó una relajación muy importante en la gente que creía que estaba todo bien, y de pronto nos encontramos con una fase 1. Ese tipo de mensaje me parece que son los que hacen que la gente se vaya a fiestas clandestinas, salga a la calle y ve esas imágenes que veo yo en las plazas, de gente tomando sol, cuando debería estar en su casa, porque eso es lo que tendría que estar haciendo. Claro. Hay una situación en extrema gravedad en la Argentina. No entiendo por qué no están controlando allí la justicia. Digo, ahí podría estar la justicia tratando de evitar que la gente esté sentada en la plaza. A ver, se están enterando por televisión los jueces. A ver, se están enterando por televisión. Se está enterando por televisión el juez de Zapala. El juez federal de Zapala. Da vergüenza, sí. Yo no puedo creer. Yo la verdad no puedo creer. A ver, no, quiero aprovechar que están los médicos de todo el país para desagregar estos datos que dimos hace instantes. Fíjense, y para ver qué análisis hacen. En Buenos Aires, 4.479 contagios nuevos en las últimas 24 horas. En Cava, 1.204. Pero, por ejemplo, si vamos a Córdoba, tenemos con mucho menor población 2.661 casos. En la provincia de Entre Ríos, 513. En la provincia, voy a buscar ahora Neuquén, 340. Estamos hablando de contagios. Santa Fe, 1.504, muy alto. ¿Cuál es el análisis que pueden hacer de estos números desagregados que son para un día domingo, no? Altísimo. Altísimo. A ver, para que se den una idea, por ejemplo, Córdoba tiene 3 veces más casos que en proporción que provincia de Buenos Aires, 2 veces más casos que Cava y casi 3 veces más casos que Santa Fe en proporción. ¿Y esto por qué? ¿Porque Dios atiende en la capital o por algún tema de salud o que no se ha podido solucionar a nivel de cada provincia? Eso por el tema de prioridades. En Córdoba se priorizó lo económico. En Córdoba nos decían que los cordobeses íbamos a poder con la pandemia, que el virus no nos iba a afectar, que no le iban a faltar camas a los cordobeses. Digo, ese fue el mensaje del gobierno de Córdoba y fue siempre en contra de todo tipo de DNU sanitario desde el 1 de junio del año pasado al día de la fecha. Ahora tuvo que adherir porque la verdad que el nivel de casos que hay en Córdoba aparte, doctor, es altísimo, ¿no? Aparte, doctor, más allá de que Córdoba y la ciudad de Buenos Aires tienen la misma población, como decíamos recién con el doctor Sichero, la diferencia principalmente radica en que en la ciudad de Buenos Aires el espacio es mucho más chico, digamos, la geografía es mucho más chica. En Córdoba, obviamente, la provincia es mucho más grande, por eso es más grave aún la situación, porque entre una provincia que tiene igual cantidad de personas que la ciudad de Buenos Aires, pero que es más grande en cuanto a geografía, es más grave aún la situación, digamos, la crisis. Totalmente, es así. Digamos, la superficie de Córdoba es varias veces más grande que la de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y aún así tenemos mayor cantidad de casos. Eso nos da una idea un poco de lo que es el descontrol en la provincia de Córdoba. Uno no ve acá ningún tipo de control. Incluso hoy en fase 1, uno puede... escucho los autos pasar uno detrás de otro en las calles. Hice ayer una encuesta en mi tweet y el 80% dice que en distintos lugares de la provincia de Córdoba se hace vida normal. Y ese es por el mensaje un poco que tiene el gobierno. Pensemos que estos 9 días de confinamiento que en teoría tuvimos hace una semana atrás, en Córdoba el fin de semana largo, el del 25 de mayo, funcionó de modo normal. La gente entró y salió de la provincia y no le hicieron ni un acta. Claro. Entonces, cuando yo escucho que dicen que quieren que penalicen a la gente que no usa barbijo en la calle, digo, hay un mensaje del gobierno muy ambiguo y allí la gente no entiende qué tiene que hacer. No tenemos que culpar a la gente porque está perdida, está confundida y no sabe qué tiene que hacer. Hay que llevarle información para que sepa claramente qué tiene que hacer. Basta de culpar a la gente, digo. Está hay claro algunos irresponsables, ¿no? Pero está claro eso. Voy a volver a Neuquén, doctora Ortiz. ¿Cómo es la situación ahora en Neuquén con respecto al cierre? ¿La gente tomó conciencia o sigue habiendo fiestas clandestinas también que agravan la situación? La verdad que es dispar lo que se ve en los diferentes lugares de la ciudad y de la provincia. Esta reducción que ustedes mencionaban de la cantidad de casos tiene que ver que los fines de semana se testea muchísimo menos. Seguramente el lunes volvemos a tener un aumento. De todas formas, se ve esta pequeña esperanza, esta pequeña luz al final del túnel con una reducción de los ingresos diarios por guardia
y que algo tiene que ver que la gente se está comportando. De todas formas, ayer hubo 3 fiestas clandestinas, yo estuve de guardia toda la noche y recibimos heridos y cualquier otra cosa no relacionada a COVID. Usted me está diciendo que muere gente en las guardias porque no tiene una cama de terapia y sigue habiendo fiestas clandestinas. Y llegan heridos. Y además llegan heridos, claro. Una cosa increíble. Digo, es increíble, la falta de conciencia social en Neuquén es novedoso, ¿eh? Hay varias cosas que mejorar y que analizar en Neuquén. No solo coincido con el doctor Oscar, el tema de no es todo culpa de la gente, tiene mucho que ver con el mensaje que se da y con una dicotomía entre lo que hago y lo que digo, no solo del gobierno, sino de todos, ¿no? Creo que es para tomar un poquito entre todos esta responsabilidad, fortalecer el sistema de salud, a las provincias que no están tan colapsadas, que nos ayuden, a las que sí lo estamos, de alguna forma llevando pacientes a algún otro lado, a la gente que realmente vea esto que está pasando y bueno, quienes tienen que tomar decisiones que lo hagan, y si interviene la justicia, mejor así. Bueno, ahí estamos entonces, con lo que pasa en Neuquén. Estamos todos sorprendidos. Sí, realmente. Lo que hemos escuchado, ¿no? De estos 3 distritos. A mí me da la sensación que todavía las provincias grandes, en el caso de Santa Fe y Córdoba, todavía pueden regular la historia. Es decir, con confinamientos, con conducta de la gente, quizás, o me equivoco, doctora Mayorana, ¿se puede regular todavía o no? Y yo creo que hay que hacerlo. Es más, acá en Santa Fe la primera restricción la aplicó el gobernador el día 18 de mayo. Nosotros desde nuestro gremio la veníamos pidiendo desde el 28 de abril. En el momento en que él la aplica, estábamos alrededor de los 3.500 casos por día. El 20 viene la restricción nacional. Bueno, les quiero hacer una comparación que me parece muy importante. Desde la confinación el día 20, que nosotros en realidad ya habíamos empezado, no tan estricto el 18, hasta el 2 de junio, inclusive, el número de contagios estaba entre los 3.500 y los 3.900 pacientes por día. A partir del 3, que fueron los 14 días del inicio del confinamiento, empezó a bajar el número de contagios a menos de 3.000. Ayer hubo 2.285, pero las camas de terapia con respirador y sin respirador prácticamente no bajaron en ningún momento. ¿Qué quiero decir con esto? Toda la medida que se tome, nosotros estamos viendo la foto de hace 15 días. Esto es una película.Nosotros restringimos, logramos que bajen las infecciones, pero después se abrió. O sea que la semana que viene lo más probable es que estemos arriba de los 3.500, 4.000. Claro. Entonces hay que sostenerlas en el tiempo. Claro. Bueno, doctores, gracias. Gracias, doctora Mayorana, doctora Tienza, doctora Ortiz.